Bienvenido a este video donde hablaremos de la patología del Alzheimer. Según la Real Academia de Medicina Española, es la enfermedad degenerativa cerebral primaria de causa desconocida, que se inicia por lo general de manera insidiosa y lenta y evoluciona progresivamente hacia una demencia con el paso de los años. Puede comenzar en la edad madura o incluso antes, pero la incidencia es mayor hacia el final de la vida. Este desgaste es más frecuente cuando la gente envejece, pero pues esto no se tiene que entender como una característica propia del envejecimiento, sino como una anomalía que afecta a regiones estratégicas de nuestro cerebro implicadas en funciones tan importantes como pues lo es la memoria, la concentración, el lenguaje o la percepción visual. En la actualidad se considera un problema de salud público y entre más crezca la esperanza de vida, aumentan los casos de Alzheimer. En el mundo, la prevalencia de la demencia se sitúa, dependiendo de la zona geográfica, entre el 5 y el 8% para mayores de 60 años, doblándose cada 5 años aproximadamente, y un predominio del sexo femenino. Se estima que la enfermedad del Alzheimer alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. Buena parte de ese incremento puede achacarse al hecho de que en los países de ingresos bajos y medios el número de personas con demencia tendrá a aumentar cada vez más debido a la forma de vida que se lleva a cabo en estos lugares, que pues lo sabemos, la salud pública no es como cualquier otro país de primer mundo, y también los estilos de vida de cada persona influyen mucho. Entonces obviamente esto va a influir en que aumente la incidencia de Alzheimer, y también se estima que conforme pasen los años esta enfermedad se presente en personas más jóvenes. Esta enfermedad se separa en 3 categorías diferentes: enfermedad de Alzheimer leve, moderada y grave. La leve se caracteriza porque el paciente se presenta con problemas para encontrar palabras o el nombre correcto, dificultad para recordar nombres cuando alguna persona se acaba de presentar, dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales, olvidarse de algo que acaba de leer, perder o traspapelar un objeto valioso, tener más problemas para planificar u organizarse, olvidar eventos o información de la historia personal. La clasificación moderada se caracteriza porque el paciente presenta mal humor o está retraído, puede recordar datos pero muy confuso. Aquí se confunden su ubicación en la fecha actual, problemas para controlar las necesidades básicas como ir al baño, dormir durante el día y estar inquieto en la noche, aumento de riesgo de desorientarse, de perderse incluso en su casa. También puede tener cambios de personalidad y de comportamiento, y más común con la gente que está cerca de él. En la clasificación grave, aquí el paciente empieza a necesitar asistencia todo el tiempo con las actividades diarias y el cuidado personal, pierde la noción de experiencias recientes y de los hechos que lo rodean, experimenta cambios en las capacidades físicas, incluida la capacidad de hablar, de sentarse y de tragar alimentos. Al ingerir no se acuerda cómo masticar, cómo deglutir la comida, pierde sus funciones vitales. Lo que hacía antes, lo que hacemos todos normalmente, este paciente ya lo pierde por completo. Tiene dificultad para comunicarse y se vuelve vulnerable a infecciones. Patológicamente, su sistema inmunológico baja y es más frecuente que tenga neumonía o alguna infección viral
es más probable que estos pacientes lo contraigan fácilmente, ya que su sistema, como ya lo dije, su sistema inmunológico baja. Aunque científicamente no se sabe con certeza qué causa la enfermedad del Alzheimer, los científicos han identificado 2 factores de riesgo principales conocidos como la edad y la genética. También existen otros factores como la depresión, la menopausia, la obesidad, la deficiencia de la vitamina B12, el tabaquismo, el estrés, la hipertensión, los traumatismos cerebrales, el síndrome de Down, los roles sociales, el deterioro cognitivo y en el caso de la mujer la menopausia, la preeclampsia, la eclampsia, la menarquía temprana. En la cuestión del género es importante recalcar que las mujeres a veces pasamos por situaciones muy estresantes, que es un factor importante, pero también hay que mencionar que nosotros pasamos por un proceso llamado la menopausia, que reduce el riesgo de padecer esta patología, ya que en esta etapa los niveles de estrógeno protegen al cerebro contra el envejecimiento y estimula la actividad neuronal. El estrógeno, por así decirlo, impide la aglomeración de la proteína tau y la beta-amiloide, que son las principales proteínas culpables de esta enfermedad. Más adelante en el mecanismo fisiopatológico vamos a ver un poquito más de estas proteínas. Los científicos aseguran que este proceso abarca 2 proteínas, la beta-amiloide y la tau. La tau forma ovillos en las neuronas y su función es la estabilización de los microtúbulos axonales, o sea que permite el movimiento de las cargas que se producen en la sinapsis. Y la beta-amiloide provoca placas que se acumulan. Ahora sí, sabiendo esto, vamos a explicar un poquito del mecanismo fisiopatológico más a fondo. Y pues el cerebro humano es un órgano que toma procesos químicos y eléctricos que nos ayudan a hablar, a movernos, a pensar, a hacer muchas actividades, pero pues los que más nos relacionamos, que es de función vital, los que hacemos con autonomía en todo tiempo, en todo momento. Y dentro del cerebro hay millones de células que yo creo que todos sabemos ya cómo se llaman, que son neuronas, y pues estas constantemente se comunican unas con otras recibiendo descargas eléctricas y estas posteriormente liberan mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estos se mueven a través de uniones como si fueran contactos y estas uniones o contactos se llaman sinapsis. Bueno, en este circuito, por así decirlo, permite la comunicación dentro de un cuerpo de una neurona. Todo esto hace que manden pues órdenes, por así decirlo. Y bueno, un neurotransmisor sano es importante para que el cerebro funcione adecuadamente, tenga un buen funcionamiento. En la enfermedad del Alzheimer se corrompe este circuito, esta sinapsis, aquí se causa como una discapacidad y en la enfermedad con el tiempo destruye la memoria y ya no se pueden llevar a cabo los procesos que antes se hacían con normalidad. Los investigadores científicos han encontrado que esto se debe, como ya lo dije, a la formación de placas por las proteínas beta-amiloide y de ovillos por las proteínas tau. Hay una transformación de proteínas específicas en la membrana celular de las neuronas que las hace diferente. Normalmente una enzima llamada alfa-secretasa corta el precursor de la proteína beta-amiloide o APP. Eso para hacerla más corto el nombre de la proteína precursora beta-amiloide, y esta libera el fragmento
un fragmento y después una segunda enzima, la gamma secretasa, produce la proteína precursora amiloide o APP en otro sitio. Esta libera el fragmento en las neuronas sanas. Pero lo que ocurre en la enfermedad del Alzheimer es que el primer corte, el que hacía la alfa secretasa, se hace más frecuente por otra enzima llamada la beta secretasa. Esta va a ser el primer corte y pues esto se va a hacer más frecuente y combinado con lo que hace la gamma secretasa, que es el segundo corte, da como resultado una liberación de fragmentos cortos de proteína precursora beta amiloide. Cuando estos fragmentos se juntan, se hacen tóxicos e interfieren con la función de las neuronas. Al adherirse más fragmentos, se aumenta de tamaño y después se forman las placas de proteína beta amiloide, que como ya lo había mencionado, son las que interfieren en esta patología. Ya tenemos las placas, ahora hablemos de los ovillos neurofibrilares, y estos son cuando la proteína tau se modifica. En esta enfermedad los separan de los microtúbulos, pero recordaremos que las células normales de las tau estabilizan las estructuras que son críticas en el transporte interno de las células vesículas, con sustancias nutritivas que son llevadas a todas las partes de la neurona a través de los microtúbulos. Ahora, lo anormal en esta patología es que los separan de los microtúbulos, causando una especie de cadenas que forman hilos de esta proteína. Entonces, estos se combinan, estos hilos, y se forma como si fuese una telaraña dentro de la neurona. Y así la destruyen a la neurona, causando como un tipo de bloqueo. En este bloqueo causa que se desconecten las neuronas y mueran, provocando la pérdida de la función del cerebro. En otras palabras, es como si nuestro cerebro fuera una computadora que tiene demasiados cables que hacen que manden impulsos para hacer órdenes. Pero en la enfermedad del Alzheimer se depositan unas sustancias llamadas proteína beta amiloide y tau, formando placas y ovillos que hacen que estos cables, o bueno, en este caso neuronas, pierdan la conexión, la sinapsis, y se atrofian y no manden mensajes a nuestro cuerpo o a nuestro sistema, en este caso en el ejemplo de la computadora, y mueran, se atrofian y ya pues no funcionen. Entonces nosotros perdemos las funciones vitales y por tanto nos degeneramos. En el mecanismo por el cual el péptido beta amiloide y tau causan daño, pues no se conoce muy bien. La más estudiada es la acumulación progresiva de la beta amiloide por malformación. Esta malformación consiste en un depósito anormal de nuestras proteínas en nuestro cerebro, y después de 15 a 20 años esto degenera las neuronas. El cuadro clínico depende de la clasificación, pero el más característico o los síntomas más característicos es el cambio de personalidad o el estado de ánimo, el deterioro de la capacidad de movimiento, la dificultad para comunicarse, el bajo nivel de energía, la pérdida de la memoria, problemas de atención y orientación, también la incapacidad para resolver problemas. En el diagnóstico, la evaluación de síntomas es muy importante, por eso se debe de emplear una entrevista médica o anamnesis, pruebas neurológicas de razonamiento y cognitivas, realizando tareas como lo es conducir, sumar, restar, etc. También se emplean las entrevistas con amigos y familiares para explicar el cambio de habilidades y síntomas. En
En imagenología y radiología, las pruebas imagenológicas pues nos ayudan a detectar la degeneración de las células cerebrales y en el caso de estar presentes, pues en qué grado se encuentra esta degeneración. En la resonancia magnética se muestra una imagen detallada del cerebro y podemos tener una disminución del tamaño y también qué lóbulos están afectados. En este caso nos interesa más el lóbulo parietal y temporal. Como ya lo dije, observa lo que es el tamaño, el daño, el funcionamiento y el movimiento de la materia. Y pues otra prueba que tenemos es la tomografía computarizada, que pues aquí se muestran imágenes transversales del cerebro y pues se ven los órganos internos, tejidos blandos y órganos y vasos sanguíneos, y se ve el tamaño y si hay estructuras dañadas. Otro método diagnóstico es el arterial spin labeling. Esta es una técnica de perfusión que puede detectar cambios en la función del cerebro asociados con la patología de manera similar que una tomografía de acción por positrones. Esta es potencialmente más adecuada para la detección y el seguimiento. Aquí no hay que inyectar un agente contrastante, ya que este agente contrastante, por así decirlo, son los propios protones de agua del paciente en sangre que vamos a detectar magnéticamente, que va a detectar esta prueba magnéticamente. Aquí se detectan patologías en el lóbulo parietal y temporal. Otra es la tomografía por emisión de positrones. Aquí se muestran imágenes de acumulación de placas de beta-amiloide en el cerebro vivo, identificando regiones cerebrales con un metabolismo de la glucosa disminuido y pues aquí se distingue esta degeneración que puede haber. Otra es la resonancia magnética funcional y pues aquí en los pacientes con Alzheimer han demostrado hipoactivación de las estructuras del lóbulo temporal durante la ejecución de tareas de memoria y en reposo. Aquí se mide la conectividad entre las diferentes regiones cerebrales, como ya lo mencioné, al llevar a cabo una actividad. En los análisis de laboratorio, por el momento, la respuesta es que no se puede diagnosticar el Alzheimer con un análisis de laboratorio pues concreto, ya que aún científicamente no se ha encontrado uno o no se ha inventado algún método que pueda ayudar al diagnóstico de esta patología. Entre el diagnóstico diferencial está la enfermedad de Parkinson, el tumor cerebral, hemorragias, demencia frontotemporal, esclerosis lateral amiotrófica, ansiedad, depresión, hidrocefalia, síntoma del envejecimiento, deficiencia de vitamina B12 y algunas reacciones adversas de medicamentos también pueden confundirse con esto, pero es muy importante realizar diagnósticos como imagenología o anamnesis, estos diagnósticos que mencionábamos anteriormente para detectar qué tan dañado está el cerebro, porque lamentablemente ahorita no existen pruebas de laboratorio o cosas rápidas que den un diagnóstico certero y preciso en poco tiempo. Por eso es que se llega a confundir con otras de estas enfermedades, incluso se llega a pasar por algo que es muy pequeño cuando en realidad la enfermedad del Alzheimer es algo grave y más. En el tratamiento es vital saber que esta enfermedad no tiene cura, sino que solo mejora la calidad de vida y estabiliza, por así decirlo, solo trata los síntomas. Por ejemplo, uno de estos tratamientos es el medio. Aquí el cuidador trata de que el medio donde se encuentra el paciente sea alegre, familiar y se coloquen cosas para reforzar la orientación, como es la colocación de objetos grandes, calendarios, algo que ayude a orientar. En el tratamiento farmacológico es muy importante los inhibidores de la colinesterasa,
ya que estos mejoran la función cognitiva y la memoria en algunos pacientes. Hay 4 disponibles y son el donepezilo, la ribastamina y la galantamina. Uno también es la memantina. Este es un antagonista receptor del N-metil de asparto. Este ayuda a mejorar la función cognitiva y la capacidad funcional de los pacientes con enfermedad del Alzheimer de moderada a grave. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa retrasan la degradación en las hendiduras sinápticas y refuerzan los neurotransmisores. Recordaremos que la colinesterasa es una enzima que ayuda al sistema nervioso. En general, pues es muy importante esta enzima y ayuda a que los neurotransmisores, que son sustancias químicas, puedan transmitir esa información de neurona a neurona. Como ya lo mencioné al principio, muchos de estos tratamientos pues no son para tratarlo o curarlo, pues no existe cura, pero sí para ayudar al paciente. Y está comprobado científicamente que la mejoría del paciente o el estado de la calidad de vida depende mucho de las personas que lo rodean. Es decir, si el paciente está acompañado, lo asisten, lo hace sentir parte de la familia, a pesar de su estado, lo tratan bien y lo hacen que se sienta parte del círculo social, que se sienta funcional, el paciente va a tener una mejor calidad de vida y ese pronóstico que tiene de esos años en que él va a vivir pues con esa enfermedad, van a ser felices. Y pues obviamente ayudado de estos tratamientos farmacológicos va a dar algo óptimo. Según la National Library of Medicine, otras complicaciones asociadas con la enfermedad del Alzheimer incluyen la pérdida de la capacidad de funcionar o de cuidarse a sí mismo, la autonomía se pierde, también lesiones, contracturas musculares, la pérdida de la capacidad de mover las articulaciones debido a la pérdida de la función muscular, infecciones, especialmente infecciones urinarias y neumonía y otras complicaciones relacionadas con la movilidad durante las etapas terminales de esta enfermedad. También puede haber caídas y fracturas, pérdida de la capacidad de interactuar, desnutrición y deshidratación, insuficiencia de los sistemas corporales, conductas dañinas o violentas hacia sí mismo o hacia los demás, incluso si son seres muy cercanos. También esto de la violencia puede llegar a afectar al cuidador, ya que este se puede sentir estresado o puede sentir que ya solamente su vida es para el paciente, y ahí es donde puede existir un abuso a causa del estrés del cuidador, y esto afecta en gran manera más que otras complicaciones al paciente, ya que se sentiría aún más retraído de lo que ya es. Aunque el ritmo de progresión varía en los pacientes con esta enfermedad de Alzheimer, la declinación cognitiva es inevitable. La supervivencia promedio del tiempo de diagnóstico es de 7 años, aunque esta cifra se va a discutir alrededor del paso del tiempo, ya que cada día existen factores y se descubren más cuestiones que influyen a tener esta enfermedad. Ahora, la supervivencia el promedio de supervivencia a partir de que el paciente ya no puede hacer sus funciones vitales, como lo es caminar, comer, ir al baño, todo lo que sea de autonomía, es alrededor de 6 meses. También existen otros factores como la depresión, la menopausia, la obesidad, la deficiencia de la vitamina B12, el tabaquismo
el estrés, la hipertensión, los traumatismos cerebrales, el síndrome de Down, los roles sociales, el deterioro cognitivo y en el caso de la mujer la menopausia, la preeclampsia, la eclampsia, la menarquía temprana. En la cuestión del género es importante recalcar que las mujeres a veces pasamos por situaciones muy estresantes, que es un factor importante, pero también hay que mencionar que nosotros pasamos por un proceso llamado la menopausia que reduce el riesgo de padecer esta patología, ya que en esta etapa los niveles de estrógeno protegen al cerebro contra el envejecimiento y estimula la actividad neuronal. El estrógeno, por así decirlo, impide la aglomeración de la proteína tau y la beta-amiloide, que son las principales proteínas culpables de esta enfermedad. Más adelante en el mecanismo fisiopatológico vamos a ver un poquito más de estas proteínas. Nosotros estamos al tanto del cuidado del paciente, como lo es la higiene y confort, también la asistencia en cuanto a compañía, también vigilamos que se cumplan las órdenes médicas en cuanto al tratamiento. Es muy importante reconocer que nosotros como enfermería también podemos dar diagnósticos propios de nuestra profesión para crear un plan que se adecue a la patología, necesidades y, lo más importante, recursos del paciente. Observamos al paciente, lo vigilamos, hacemos ejercicios ya sea cognitivos o físicos. También estamos encargados de darle la educación de los cuidados a la familia del paciente, cómo se lleva a cabo un baño, los ejercicios, enseñarle qué debe de hacer en cuanto a las indicaciones médicas, como ya lo mencioné, la higiene y confort, la administración de medicamentos, evaluamos el riesgo de caídas, cualquier otros factores de riesgo, promocionamos hábitos saludables y también ayudamos al cuidador. En este caso, si el encargado es un familiar, pues lo ayudamos a tener técnicas de relajación para brindar un cuidado óptimo. Como se dice por ahí, cuidamos al cuidador para que no sea una carga el cuidado al paciente, ya que esta enfermedad es de mucha asistencia. Creo que es una de las enfermedades que enfermería está más al tanto, porque nuestra profesión se basa en el plan, en hacer planes detallados para el cuidado del paciente. Va más allá, se enfoca más allá de la patología, más allá de sus síntomas, se enfoca en lo que el paciente necesita para mejorar su calidad de vida y atender lo que él en verdad requiere, para que, pues, si por lo menos no hay cura para su enfermedad, el tiempo que le quede de vida pueda lograr algo óptimo, que se sienta bien consigo mismo.